Hola chicos, ¿cómo estamos? Tengan ustedes un cordial día. Después ya de nuestro aniversario de nuestra institución educativa Blas Pascal, ahora vamos de relleno a nuestras clases. En la clase anterior hemos visto el tema del acróstico, donde les he pedido que me hagan pues un acróstico y un poema y una canción. Ojo, un poema era pero declamando, la canción también era cantando, pero sin embargo muchos de ustedes me han enviado en forma escrita, cosa que no era así. Así que por ahí van a tener sus puntos menos, ¿ah? Van a tener los puntos menos. Bien, vamos con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de Edgar Allan Poe y sus narraciones extraordinarias. Y como ven, ahí está la pizarra mágica, un poco pobre, pero vamos a tratar de explicar cómo debe de ser este tema de Edgar Allan Poe. Hemos visto que Edgar Allan Poe pertenece al movimiento literario el romanticismo, ¿verdad chicos? Perfecto, muy bien. Obviamente el romanticismo surgió en Alemania e Inglaterra, la cual nosotros nos fuimos al aeropuerto Jorge Chávez, tomamos un avión y nos fuimos a Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos llegamos a la casa de ¿quién? Perfecto, a la casa de Edgar Allan Poe, para ver obviamente su historia, su vida, ¿no? Todo lo que le pasó a él. Una historia triste, por supuesto, porque a corta edad o a muy corta edad perdió a sus padres, ¿verdad? Y obviamente una persona fue quien cogió a Edgar Allan Poe, lo crió y lo hizo estudiar, escribió grandes obras maravillosas. Y una de sus obras espectaculares va a ser Las narraciones extraordinarias, correcto. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a ver a las tarjetitas. ¿Qué nos dicen las tarjetitas? Hoy no tengo el palito, el puntero, pero sin embargo vamos a tratar de leer las tarjetitas. Dice Edgar Allan Poe, dice, ¿no? Narraciones extraordinarias. ¿Qué cosas son las narraciones extraordinarias, chicos? Miren, dice la primera tarjetita, son un conjunto de cuentos. Escúchelo bien. Las narraciones extraordinarias son un conjunto de cuentos. Los publicó en fechas muy distintas. Y dice por acá que Poe escribió, dice, alrededor de 70 cuentos. Estas narraciones extraordinarias es un librito que contiene 70 cuentos, en la cual habla de diversos temas, ¿no? Temas relacionados a la muerte, temas relacionados al terror, ¿no? Al miedo. Y dice por acá, el tema que aborda constantemente es la muerte. Entonces eso es lo que nos habla Edgar Allan Poe. Profesor, pero si estamos hablando del romanticismo, ¿por qué vamos a hablar de muerte? De terror. Es que eso es una de las pasiones, uno de los sentimientos, una de las emociones, ¿no? El terror, el miedo. No solamente cuando hablamos de emociones va a ser pues amor, ¿no? Y cuando se habla de romanticismo va a ser pues amor, todo bonito, todo bello. No, 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 no. Romanticismo tiene que ver con todos los sentimientos que tiene una persona. Entonces, ¿qué son las narraciones extraordinarias? Una colección de cuentos, ¿no? Alrededor de 70 cuentos escritos ¿por quién? Por Edgar Allan Poe. Y obviamente dentro de eso nos habla diversos temas, temas relacionados con la muerte, temas relacionados con el miedo, con el terror, ¿verdad? Muy bien. Y dentro de ello habla pues, o sus cuentos más famosos es El gato negro, El corazón delator. Bueno, el gato negro tiene que ver con la suerte, ¿no? De que si por ahí, dice, dentro de este cuento, Edgar Allan Poe es conocido como el maestro del terror, ¿no? Del miedo. En la cual nos habla pues de un gato, que si te cruza un gato negro ya prácticamente es una mala suerte y te va a pasar algo, dicen por ahí. El corazón delator, obviamente tu corazón, tus emociones, te va a delatar, dice Edgar Allan Poe. Quieras o no quieras, si has hecho algo malo, obviamente tu corazoncito te va a delatar, ¿no? Bueno, eso dice Edgar Allan Poe. El escarabajo de oro. Este cuento, publicado por primera vez en el número de junio de 1843, dice, en Filadelfia, ¿qué cosa nos cuenta? Dice, dice, sirve de testigo de los hechos, entregando así a cierta mirada perspicaz frente a lo que aparece. Bueno, a ver, dice, una vez despejada la sospecha de la locura
encontramos la lógica cartesiana de Poe, que lo hace alejarse de sus divagaciones para entregarnos una narración certera. Bueno, el escarabajo de oro habla pues una historia en la cual tiene que ver mucho tal vez con la magia negra, ¿no? De que dice, si tú ves algo o tienes que excavar algo o encontrar oro, pues tienes que sacrificar a una persona o a un animal, ¿no? Es algo terrorífico, algo que no tiene, ¿cómo se llama?, lógica. La caída de la casa Usher, bueno, de eso vamos a hablar, de esta historia. Y para ello vamos a la pizarra mágica. Dice, La caída de la casa Usher, autor Edgar Allan Poe. Género a la que pertenece esta obra, obviamente al género narrativo. Especie, cuento de terror. Es una historia de terror, es una historia de espanto. Ahorita lo voy a contar la historia. Movimiento literario, el romanticismo, ¿no? A pesar de que es algo terrorífico, va a pertenecer al romanticismo. Claro que por supuesto usted estará diciendo, profesor, en lugar de ser romanticismo, esto pertenecería pues al realismo, pero no es así. Personajes. Roderick Usher, que es un artista enfermizo, al igual que su hermana, Lady Usher, ¿no? Este personaje, bueno, de nombre es Lady Madeleine Usher, que dice tiene una enfermedad desconocida, que pronto luego va a llegar a morir. El narrador, que es el amigo de Roderick, y la casa Usher, que es un lugar triste, melancólico y desolado. Bueno, dice que Roderick Usher vive en una mansión grandaza, ¿no? Donde tiene pues de 2, de 3, de 4 pisos, tremenda casa, pero dice que en esa casa solamente habitaba pues Roderick y Lady Madeleine, ¿no? O Lady Madeleine, ¿no? Los dos hermanos, la cual estos dos hermanos, por pura casualidad, cayeron enfermos, en la cual dice que Roderick escribe una carta a su amigo, al narrador, y le dice que por favor vaya pues a la casa para pasar un tiempo ahí con él y de esa manera pues lo puede acompañar, porque dice que por las noches él sentía miedo, ¿no? Dice que estaba ahí durmiendo ¿no? en su cama, escuchaba ruidos extraños, iba al cuarto de su hermana, a veces no lo encontraba y su hermana dice pues se salía a pasear ahí por la casa, a dar vueltas, como si fuera un sonámbulo. Y eso le daba miedo a Roderick. Entonces le dice pues al narrador que por favor vaya y lo acompañe. Y cuando llega el narrador a la casa, efectivamente le encuentra pues enfermo a Roderick Usher y a su hermana Lady Usher, que también estaba enferma y que ya había muerto. O sea, había muerta, ya estaba muerto. Entonces ella ya prácticamente se había ido al otro mundo, pero lo que había hecho, dice Roderick Usher, no podía llevar a su hermana al cementerio, y lo que había hecho es llenarle una caja y enterrarlo ahí en su propia casa, ponerlo en el altillo. Y cuando llega el narrador, obviamente Roderick le dice, amigo mío, por favor, si me puedes acompañar, si me puedes ayudar, ayudar a bajar la caja, ¿no? Donde lo he puesto en el altillo, o sea, el altillo es como si fuera pues el techo, ¿no? Bajar la caja de allí y para poder enterrarlo, ¿no? Bajo tierra. Y el narrador con miedo le dice, ya bueno, pues te ayudo, ¿no? Entonces de esa manera enterraron a la hermana de Roderick, a Lady Madeleine, enterraron bajo tierra. Entonces dice que el narrador se queda a vivir, ¿no? por una semana ahí en la casa de Roderick, pero dice que este narrador por las noches no podía dormir, que escuchaba llantos, escuchaba ruidos, que se reían, quejidos, como ¡ay! Algo así, ¿no? Algo así. Entonces como que daba miedo. ¿Te asustaste? Ajá, cuidado, 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 cuidado. Entonces dice como que le daba miedo, ¿no? Que por la noche, dice, le agarraban las patitas ahí, que le jalaban, como que... Entonces habló con su amigo Roderick y le dijo, no, yo me voy amigo, yo me voy porque tu casa me da miedo, es un espanto total. Entonces lo que pasa, dice, al día siguiente, pasan 2, como 3 días, como 4 días,
llega a morir también Roderick Usher, muere. Y ahora dice que el narrador dice que ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Murió su hermana, ahora muere Roderick, ¿y ahora qué hago? Entonces dice de miedo, de espanto, no hizo nada con el cadáver, dejó al cadáver ahí en la cama, a Roderick lo dejó en la cama y se salió y cuando se estaba yendo, de pronto dice, se escuchaba voces de la casa. ¡Wow! ¡Wow! Imagínate, ¿no? Tú, bárbaro. Entonces Roderick dice, miraba la casa de nuevo y veía cómo la casa empezaba a desaparecerse. La casa empezaba a caerse como si fuera un temblor, un terremoto, algo así. Caía, dice, la casa, y ¡fum! La casa desapareció. Imagínate tú, una historia terrorífica. Entonces el narrador lo que hizo es irse, ¿no? Irse y no contar a nadie esta historia. Pero después con el tiempo, obviamente contó esta historia y por eso, por Edgar Allan Poe, nosotros conocemos esta historia. La caída de la casa Usher. Muy bien. Entonces, después de haber leído esto, hijos, ustedes van a desarrollar su libro, las páginas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá dice en el cuadro, aplicando lo aprendido, la caída de la casa Usher. ¿Qué género? Género, está en la pizarra, género narrativo, especie, cuento de terror, autor, ¿quién es el autor? Obviamente, Edgar Allan Poe. El tema, obviamente el tema es una historia terrorífica, ¿no? Historia de miedo, la muerte, una muerte desconocida, ¿no? Una muerte desconocida. Personajes, ahí están los personajes, Roderick, Lady y narrador. Bueno, en el retroalimentación dice género que desarrolló Edgar Allan Poe, obviamente el género narrativo. ¿Qué son las narraciones extraordinarias? Una colección de cuentos. ¿En qué consiste la enfermedad que padece Lady Usher? Una enfermedad desconocida, una enfermedad que no se sabía, ¿no? Menciona 3 cuentos de Edgar Allan Poe, ya ahí en tu librito está pues, ¿no? El gato negro, el escarabajo de oro, la caída de la casa Usher, perdón, ¿no? Y otros cuentos más, ¿no? Identifica las características de los cuentos de Poe en las siguientes imágenes. Bueno, en este caso, en la A, obviamente es un detective. En este caso, vas a poner lo que hemos hecho en el primer tema sobre, si no me equivoco, el cuento, bueno, en este caso hemos visto los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Ahí está, los crímenes de la calle Morgue, que en sus obras, en su cuento, los crímenes de la calle Morgue, habla sobre el detective Dupin, ¿no? El otro en la B, bueno, en la B vamos a ver esa historia, podría ser, a ver, en este caso, bueno, vamos a poner ahí lo que acabamos de mencionar, ¿no? Lo que es la caída de la casa Usher. Listo. Luego de ahí vas a poner verdadero y falso, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que les he contado la pequeña historia, y desarrollas verificando el aprendizaje y más tu tarea. Chicos, espero que lean y luego desarrollen esta práctica que se está quedando. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Cuídense bastante, lean, ¿no? Lean. El que lee mucho, sabe mucho. A seguir adelante, chicos. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.